la fuente de los deportes, ahí en Insurgentes. Una vez asesinaron a una persona, la ahogaron, y mi foto principal fue el recorrido que hacen por abajo del agua los asesinos, llevando el cuerpo para que se ahogue. No, pues se veía desde aquí, se veían las marcas, y luego el cadáver estaba acá flotando. Entonces yo tomé fotografías de todo, pero se me hizo más interesante y diferente esta. Esta es una fotografía, era un domingo y no tenían luz, entonces le ocurrió, porque tenía muchos amigos, compraron cerveza para ver el partido de fútbol, entonces subió a un poste donde miles de gente se roban la luz, como hay en muchos lados de esta ciudad, ¿no? Desgraciadamente murió electrocutado. En mis fotografías, por ejemplo, esta persona se suicidó en el Ángel de la Independencia. Subió hasta la parte de donde está el ángel y se arrojó. Pero yo quise hacer la foto, a pesar de que es nota roja, a pesar de que es un muerto, trato de que se vea una foto más como artística, así me las catalogaron en Europa. Entonces saco el león, inclusive un mesero de uno de los restaurantes de ahí de Reforma. Entonces se convierte en otro tipo de fotografía policíaca. Mató el papá a la mamá y yo le tomo la foto al niño cuando está llorando en la patrulla. Y esta fue la fotografía que se publicó. El marido mató a la mamá, o sea, el papá mató a la mamá, y yo le tomo la foto a las verdaderas víctimas. Los 4 hijos se van a quedar huérfanos. Y esta fue la primera plana. Esta fotografía la tomé en un accidente de 2 autobuses de pasajeros, pero están heridas, están esperando las ambulancias para que las lleve al hospital, pero están rezando. Entonces esta fotografía es mejor que los cuerpos de las personas que murieron y el camión que estaban destrozado. Es más fotografía policía que esta. En las lomas de Chapultepec cayó una tromba, granizo, tiró letreros, hubo muertos, hubo heridos, pero yo siempre buscaba la mejor fotografía, que no se viera tan morbosa. Entonces veo a unos norteamericanos, unos jovencitos que jugaban en la inundación, agarrándose de los carros y paseaban y se reían. Entonces esta fue la primera plana. Una vez supe que mataron 3 mujeres ya grandes para robarles centenarios y joyas en una casa en Coyoacán. Entonces yo cuando llego tomo la foto de la casa por fuera, pero cuando entro, antes de ver los cuerpos, me encuentro un perico y le tomo la foto. Entonces ya me meto y le tomo fotos a los cuerpos, las balas, los cajones volteados, les habían robado todo. Y esta fue la primera plana y se le puso como pie el testigo del crimen. Una vez un tipo encontró a su esposa y a su amante en la calle besándose. Sacó la pistola y los mató. Entonces yo retrato la pistola, pero con la sombra del sol, entonces ya hago una foto más artística. Y ya no se publicaron los cuerpos ni nada, sino esta foto. O sea, estos dos eran 2 novios que en un mes se iban a casar. Un domingo a las 12 del día se fueron a Chapultepec, alquilaron una lancha y agarrados de la mano estaban paseando. Le salen 2 tipos con cuchillo y los asaltan. Él no se dejó robar y lo matan. Y yo le tomo la foto, el cadáver del novio y la novia llorando. Iba en una motocicleta y chocó con un carro y se mató, y el cuerpo fue a dar hasta la banqueta. Pero yo tomo una foto porque iba pasando un sacerdote de civil, porque apenas iba a la iglesia, y le hice una misa en plena calle. Entonces aquí están rezando con el cuerpo presente. Esta señora, que así se publicó las fotos, tragedia de una madre, esta señora, estaba yo en la puerta de la Procuraduría y la veo pasar con un ataúd blanco y le tomo fotos y se mete al forense y entrega la caja. Entonces yo le pregunté, señora, ¿qué le pasó? Dice, mire, mi niña de 2 años se me soltó de la mano y me la mató un camión. Lo único que tengo en el mundo es mi niña. No, yo vivo en un cuarto de una azotea. Y la trajeron aquí, o sea, le hicieron la autopsia
Y me dijo el señor, ya se puede llevar el cadáver de su hija. Entonces yo le dije al señor y me lo señalaba, un empleado del forense. Señor, yo no tengo dinero, ¿cómo me la llevo? Ese es un problema. Ya se puede llevar el cadáver de su hija. Entonces la señora salió a la calle a suicidarse, que le mataron un carro. Porque si está muerta su hija y no tiene un quinto para llevársela y vive con ella sola en un cuarto de una azotea, pues se quería morir. Ajá. Mire, una señora mató al señor con un zapato, le encajó el tacón en la cabeza. Entonces yo retrato el cadáver, que estaba muy ensangrentado, y consigo la foto en vida de él. Cuando llego al periódico y vi que no me iba a servir porque era el encargado de la nota roja y había que publicar varias fotos, o una muy buena foto, se me ocurre ir a una zapatería que está enfrente, y hablé con el dueño y le dije, présteme un zapato, porque una señora mató se escapó con el zapato, ¿no? Pues se escapó, la está buscando la policía. Esta es la mano del dueño y un zapato que era de exhibición, pero fue la primera plana, dice, un ser muerto de brutales golpes, la foto en vida, y esta fue la primera plana. Lo asesinan a balazos en Xochimilco, lo avientan al lago, se llamaron un socorrista para ir por el cuerpo. Tomo la foto, pero aquí en el agua está el mirón. Y entonces esta fotografía en Europa, en Dinamarca, les encantó porque era totalmente diferente y me la hicieron como de obra de arte. Esta fotografía se incendió una gasolinería donde cargaban camiones de pasajeros gasolina. Ya casi la habían apagado cuando explota horrible. Entonces yo tomo la foto, mira, aquí los está aventando, a mí me aventó. Hubo 17 bomberos heridos en esta explosión. Pero cuando vemos la foto, mire quién está en las llamas. El diablo. Aquí están los ojos, la nariz, la boca, el cuerpo, el brazo, la cola. Mire, estas son las fotos que tomaba yo de la gente que está viendo los accidentes. Y la gente pidiendo que se salven. Esta fotografía es un camión de pasajeros. La descubrió Sergio Jaubert, el inventor del retrato hablado en México, que daba clases en el FBI inclusive. Este es un autobús que choca en Tlalnepantla y se mueren 9 personas y salen heridas como 60. Uno de los cadáveres quedó casi colgando fuera del... Pero cuando se revisó la foto, el árbol sale un brazo y le está agarrando la mano al cadáver. Entonces me dice el dibujante de broma, ¿no? Dice, yo creo que el árbol estaba arrepentido de que se murió la señora por su culpa, porque el camión chocó con el árbol.